Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como pueden ver, el día de hoy vamos a estar trabajando este hermoso patrón, el cual es este individual para mesa. Sí, este patrón, por supuesto, no es de mi autoría. Lo encontré de manera gratuita. De la misma manera, se los voy a compartir aquí abajo en la cajita de descripción para que se animen a realizarlo. Para este proyecto vamos a trabajar con ¿sí? Hilo, ya sea acrílico o algodón, el que ustedes gusten. Yo voy a estar trabajando con este, que es de mis marcas ya favoritas, se puede decir. Este es de número 4 en su grosor para trabajar con una aguja de 5.5, ¿sí? La cual tengo por aquí. Y de respaldo tengo la aguja número 5, ¿sí? Porque siento que la puedo llegar a utilizar. Tijeras, unos cuantos marcadores por si los usamos. Y al final vamos a usar una gotica de super glue o pegante super fuerte, como ustedes lo llamen, para sellar nuestro proyecto, que es la forma en como yo lo hago. Esta madeja, se me olvidaba, trae casi 200 gramos, ¿sí? De aquí yo hago dos de estos individuales, ¿sí? Es solamente a modo de información. Y la puntada que vamos a estar trabajando únicamente son puntos altos. Ok, entonces para iniciar este proyecto, lo primero que vamos a hacer es identificar las puntadas que tenemos en nuestro patrón. Voy a acercarlo un poco más. ¿Sí? Aquí en nuestro patrón podemos identificar una puntada y cadenetas, ¿sí? O bueno, llamémoslo como una segunda puntada. Lo que son cuáles. Estos palitos que ustedes logran ver aquí, lo que se nota así, claro. Estos palitos, ¿sí? Que tienen esta rayita que parecen como una T, ¿sí? Una F, perdón, pequeñita, se les llama punto alto, ¿sí? O PA. A veces se encuentran en las especificaciones como PA. Y estas de aquí son cadenas, ¿sí? En su totalidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta en todo el diseño, ¿sí? Lo único que vamos a encontrar son esas dos puntadas. Como les digo, a las cadenetas les digo puntada. El punto alto y las cadenetas. Todo el diseño se conforma solo de esas dos cosas. O sea que es un proyecto súper fácil de realizar y rápido. Realmente no es nada del otro mundo. Aquí en el centro, ustedes dirán, ¿pero eso qué es? Aquí normalmente no, a veces viene un número. Si trae un número dentro de este círculo inicial, significa que son la cantidad de cadenas que necesitamos para iniciar. En este caso, aquí está indicando, me imagino que esa inscripción significa que es para iniciar con un anillo mágico, ¿sí? Que no es haciendo cadenas, sino iniciando de forma que cuando terminamos de hacer la cantidad de puntos altos que aquí nos está pidiendo, ¿sí? Vamos a ajustarlo y él va a cerrar totalmente, ¿sí? No nos va a quedar el espacio, como se muestra aquí, ¿sí? Aunque ahí se logra ver, ¿sí? No lo apreté tanto, pero ahí se logra ver, ¿sí? Dónde inicié, pero la idea es que esto se note menos, quede bien ajustado. Entonces, dicho eso, solamente es tomar nuestro hilo y vamos a iniciar con la primera vuelta. Déjenme, yo busco la punta. Otra cosa, les recomiendo trabajar desde el centro, ¿sí? Del ovillo o de la lana, como lo quieran llamar, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera no se les vuelve una pelota. Además, porque es muy fácil de trabajar, por ejemplo, en mi caso que no tengo el soporte para ponerlo que él vaya girando, ¿sí? Es más fácil trabajarlo de esta manera, ¿sí? Va a salir sin ningún problema, es mucho más fácil de trabajar. Se lo recomiendo. Entonces tenemos por acá esto y este que es nuestro inicio. Aquí tengo mi punta, ¿sí? La tomo y listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a dejar esto por un lado y vamos a iniciar. Como les decía, aquí el gráfico nos muestra que debemos arrancar con un anillo mágico. El anillo mágico yo no soy experta haciéndolo, pero yo lo que hago es esto, ¿sí? Pasar, tomar esta esquina,
paso por los dos dedos y hago aquí. Dejo un poquito largo esta punta, aunque a veces no mucho, porque esto va a jalar y eso al final tenemos que esconderlo. Pero esto es lo que yo hago, ¿sí? De esta manera. Igual por ahí les dejaré algún video de cómo realizar anillos mágicos, no mío, pero de algún otro youtuber, ¿sí? Haciendo lo siguiente. Hago una cadena, la ajusto, ¿sí? Y listo. Para mí este es mi anillo mágico. Yo he visto muchas formas de hacerlo, pero este es el mío. Esta es la forma que yo tengo. Entonces, a partir de aquí, yo lo que voy a hacer es iniciar, ¿sí? Vamos a mirar nuestro gráfico y notamos que aquí, en esta parte que muestra aquí, que son cadenitas, esto se está contando como un punto alto, ¿sí? Por eso les digo que yo lo considero como una puntada. Estas cadenitas se consideran un punto alto. Entonces necesitamos contar cuántas hay aquí. A veces ustedes encuentran un numerito que está por acá o por acá. Esa a veces es la cantidad de puntos altos que ustedes van a realizar. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 puntos altos separados por una cadena, ¿sí? Todos ellos. 12 puntos altos separados por una cadena. Entonces vamos a iniciar subiendo las 3 cadenitas que muestra aquí, 3, que eso es lo que representaría nuestro punto alto, ¿sí? Hacemos una más, una cadenita más, porque recuerden que es separado por una cadena, y vamos al círculo que tenemos y realizamos nuestra segunda vareta o punto alto. A veces se puede dificultar el agarre porque, como les digo, es la primera, ¿sí? Entonces aquí, ahí, ¿ya? Vamos, hacemos una cadena, ¿sí? Y nuevamente un punto alto. Así, una cadena y un punto alto. Espérenme, que es que la aguja, no me acostumbro, como la aguja es un poco más grande de la que estaba usando en el último proyecto, se me dificulta un poco. Aquí, ¿sí? Una cadena. No les dé miedo cogerlo de aquí para que no se les estire mucho, aunque a mí aquí no se me ha estirado, pero igual. Una cadena ya está, seguimos con nuestro punto alto. Y esto vamos a hacer hasta completar los 12 puntos altos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Aquí yo ya finalicé mis 12 puntos altos. Recuerden que siempre necesitamos una cadena de separación, incluso al final, que es esta de aquí. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es tomar la esquina que nos quedó, ¿sí? De cuando hicimos el anillo mágico, y lo vamos a alar lo más que puedan, bastante, 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 ¿sí? Lo van a alar para ajustar, ¿sí? Quedándonos de esta manera, ¿ven? Si ustedes lo quieren, lo ajustan más, entonces claro, él no va a quedar, ¿sí? Como si tuviera un punto de inicio. Ya, ahí. Listo, eso es todo. Entonces ahora, recuerden que aquí lleva una cadena. Ya, vamos a contar de las 3 cadenetas que hicimos, vamos a contar la tercera y ahí vamos a unir, que es este puntico que está aquí, ¿sí? Aquí está el punto alto número 12, aquí está la cadena de separación y este puntico que está aquí como más oscuro es la unión, ¿ya? Entonces vamos al la tercera cadena, que aquí la dejé un poquito apretada. Voy a introducir el gancho, ¿sí? Introducir el gancho y con punto deslizado
lo vamos a ajustar lo más que pueda, bien apretadito, ¿sí? Ahí, de esta forma, iría quedando, ¿ya? Vamos a nuestra vuelta número 2, esta sería la primera vuelta, esta que está aquí, incluso aquí la numera, ¿sí? Estos numeritos nos los vamos a encontrar, estos numeritos lo que nos está mostrando, estos de aquí que están junto a la cadena, es el número de la vuelta en la que vamos, ¿sí? Aquí la 1, acá la 5, por acá creo que está la 10 o la 11, sí, creo que es 10, y así sucesivamente. Bueno, entonces continuemos con la vuelta número 2. Para la vuelta número 2 vamos a hacer lo mismo que la anterior, subir con 3 puntos, con 3 cadenas, ¿sí? Y vamos a realizar un punto alto en nuestro primer espacio o cadenita de separación que hicimos en la vuelta anterior, ¿ya? Entonces, subimos 3 cadenas, 1, 2 y 3. Esta la voy a dejar un poquito más floja, no mucho, pero un poquito más floja para que al final, cuando tenga que cerrar, no se me apriete. Y aquí no vamos a hacer una cadena de separación, aquí no, aquí vamos a hacer directamente, ¿sí? Ven aquí, suben los 3 puntos, aquí vamos a hacer una vareta o un punto alto en el punto de separación anterior, ¿ya? Entonces, tomamos la lazada y aquí en este medio, ¿sí? En este medio, vamos a hacer el punto alto, ¿ya? Ahí, quedándonos así. Recuerden que esta cadenita son un punto alto, ¿ya? No se preocupen porque a la final, si ustedes logran ver aquí, ni se nota, ¿sí? Tienen que sentarse a detallarlo para saber dónde están, porque al final no se nota, ¿ya? Entonces, aquí ya vamos a hacer, ahora sí, la cadenita de separación, que es esta de aquí, ¿ya? A partir de aquí, lo que vamos a hacer, al igual que la vuelta anterior, pero con la diferencia, es exactamente igual, solamente con la diferencia que van a ser 2 puntos altos, ¿sí? Y después la cadena de separación, ¿ya? Aquí ya tengo la cadenita de separación. Voy a ir al siguiente espacio, ese va a ser en 3 espacios, y voy a hacer 2 puntos altos en ese mismo espacio, ¿sí? 1 y 2. Aquí, ¿ven? Tomo y hago una cadena, que sería esta de aquí, que ya hicimos esta parte, esta de aquí, y voy al siguiente espacio y realizo 2 puntos altos, ¿ya? 1 y 2. ¿Bien? Una cadena de separación, voy nuevamente al siguiente espacio y realizo 2 puntos altos, ¿ya? Así va quedando. Entonces, continuamos hasta finalizar la vuelta. Ok, aquí ya estoy entonces para finalizar, ¿sí? Y me falta este espacio de aquí, ¿ya? Deben hacerlo, también se debe hacer los dos, ¿sí? Como ven aquí, los dos puntos altos y después la cadenita, ¿ya? Aquí la cadena y en el espacio los 2 puntos altos. Aquí estaríamos terminando con 24 puntos altos en total, ¿sí? Recuerde, iniciamos con 12 la primera vuelta, la segunda vuelta tiene 24. Entonces aquí hacemos la cadenita de separación. Recuerden, vamos a contar, ¿sí? 3 cadenas, 3, que ya la mía sería 1, 2, 3 aquí, y vamos a cerrar con punto deslizado. Ya pasa de un lado al otro y estiramos, ya hasta allí. Creo que todo normal. Para nuestra tercera vuelta vamos a deslizarnos un punto más. Cada que ustedes vean esta indicación donde aquí
este puntico oscuro, que serían los puntos deslizados, ¿sí? Están sobre el punto, ¿ya? Aquí es un punto deslizado. ¿Qué significa eso? Ustedes lo que van a hacer es tomar, así como está aquí, que acabamos de hacer el primero de cierre, vamos a ir a la siguiente cadenita, vamos a introducir la aguja y vamos a deslizar, ¿sí? De esta manera, ¿ya? Vamos a deslizarnos hasta quedar encima del punto. Eso es lo que está indicando esta partecita de aquí, ¿ya? Y a partir de aquí empezamos a trabajar, ¿ya? Eso es para tratar de ubicar lo más central posible para ir haciendo nuestros puntos sin necesidad de que ellos queden torcidos, ¿sí? Eso es lo que significa. Mira que esta es la primera vuelta y la segunda y la tercera. Y como ustedes ven, no se nota una diferencia en donde digamos, ah, o aquí fue que inició, ¿verdad? No se nota. Eso es lo que queremos hacer cuando se desliza. Cuando se corre el puntico, ¿sí? Para iniciar ahí encima con nuestra vareta y trabajar en el espacio los dos puntos altos que siguen. ¿Ya? Entonces aquí, ya viendo yo deslizado, tomamos la de atrás nomás, no todas dos, porque si ustedes toman las dos, el diseño va a cambiar automáticamente. Si ustedes ven, ellos tienen como una rayita aquí, ¿sí? Como un bordecito. Si ustedes lo toman, automáticamente va a cambiar. Entonces, aquí vamos a hacer 3 cadenas de subida, que sería nuestro primer punto alto. Recuérdenlo. 1, 2, 3. Después les voy a dar un datico que les va a interesar mucho. Y aquí voy a realizar, ¿sí? 2 puntos altos. Hasta aquí no tiene punto de separación todavía, ¿sí? Ahí. Miren, aquí estamos. Recuerden que estamos en la tercera vuelta. Subimos 3 cadenas. Aquí no hay punto de separación todavía porque recuerden que estamos tomando las 3 cadenitas como una vareta. Entonces vamos a contar, ¿sí? 3 y a partir de aquí vamos a hacer 2 puntos altos, que ya estamos allí, y seguido una cadena. A partir de aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos, una cadena, ¿sí? Entonces ya tengo mis 3 puntos altos, contando las cadenitas, hago una cadena de separación, tomo la lazada y voy al siguiente espacio, no en el medio de las cadenas, no, en el siguiente espacio. Y voy a realizar 3 puntos altos, ¿sí? 3 puntos altos. Ya, quedándome así. ¿Por qué no en el medio de las 2 cadenas? Porque la idea es ir haciendo estos espacios, ¿sí? Creando el espacio para realizar las siguientes varetas de las siguientes vueltas. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, una cadena, recuerden, no en el medio, sino en la cadena de separación. Y realizamos 3 puntos altos. A los puntos altos también se les conoce como vareta, por si me escuchan decirlo, varetas, ¿sí? 3 puntos altos. ¿Ven? Aquí en la cadenita están los 3 puntos altos. En la cadenita están los 3 puntos altos. Siempre vamos a trabajar nuestros puntos altos en los espacios de las cadenitas, ¿sí? No entre puntos altos anteriores, ¿ya? La cadenita no va aquí, sino en el espacio. ¿Ya? Y si ustedes ya pudieron notar, es el patrón, él va aumentando, ¿sí? En la primera hicimos una vareta, en la segunda estamos haciendo 2 y en la tercera vamos a hacer 3, ¿ya? Toda la vuelta. Y aquí vamos a realizar entonces nuestra última conjunto de puntos altos. Aquí, 1, 2 y 3. ¿Ya? Ok. Y así vamos hasta ahora.
Entonces tenemos tres vueltas. En nuestra tercera vuelta nuestros conjuntos de varetas son de 3 en total. Aquí entonces hacemos la cadena de separación y unimos, recuerden, en la tercera vareta. Ya, aquí en esta tercera. Tomamos y estiramos. Bueno, a partir de aquí les voy a dar un truquito que tal vez incluso lo pueden usar desde antes, ¿sí? Para que esto no les pase, ¿sí? Aunque aquí créanme que después no se va a notar, pero yo lo que hago es lo siguiente. Recuerden que aquí lo que vamos a hacer es deslizarnos porque necesitamos trabajar en este espacio de aquí, ¿sí? Entonces no puedo trabajar 3 varetas y hacer el aquí, o sea, digamos hacer las tres cadenas, perdón, de subida de mi primer vareta y trabajar acá. No puedo hacer eso porque miren el espacio que está quedando, ¿cierto? Entonces vamos a deslizarnos, ¿sí? Hasta aquí. Eso es lo que yo siempre hago. No me deslizo las dos porque aquí me está diciendo que me deslice 2 puntos y trabaje a partir del tercero. No, yo lo hago hasta la cadena de separación. ¿Por qué? Porque así se nota menos. Se esconde por completo esto que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Se esconde. Entonces hagámoslo. Aquí hago el primer punto deslizado sobre las cadenas. Realizo el segundo, ¿sí? Y hago el tercero, que es sobre la cadena de separación de la parte de abajo. Así, ¿ya? De esta forma se me disimula totalmente la unión. Y si ustedes logran identificarlo aquí, sí, me dirán si es cierto o no. Él se nota, no estoy diciendo que no se note, pero se nota menos, ¿ya? Se nota menos. Ustedes me dirán en los comentarios si lo notan o no lo notan, ¿sí? Entonces, seguido eso, aquí sí vamos a subir nuestras 3 cadenas, ¿ya? Y vamos a mirar en el tejido cuál es la cuarta vuelta, ¿sí? Vamos aquí, 1, 2, 3. Nuestra cuarta vuelta, ¿qué nos está diciendo? Que debemos hacer 3 cadenas, que ya tenemos, ¿sí? Y vamos a realizar 4 puntos altos, pero tenemos una diferencia. Recuerden que tienen que leer el patrón de esta manera, ¿sí? Nosotros lo leemos hacia, por ejemplo, yo soy una persona derecha, ¿sí? Yo lo estoy leyendo hacia la izquierda, ¿ya? De esta manera, hacia la izquierda, iniciando por la izquierda. Entonces, aquí yo tengo las 3 cadenitas de subida, ¿sí? Y lo que empiezo a mirar es la parte de aquí, que sigue. Tengo una vareta o un punto alto, tengo una cadena, ¿sí? Y seguido tengo 2 puntos altos. De esa forma, ¿sí? A pesar de que la cadenita se ve arriba, pero es la cadena precisamente de la vuelta, ¿ya? Es de la vuelta. Entonces aquí vamos a hacer 4 puntos altos separados por una cadena, ¿ya? Entonces tenemos la primera, tomamos, hacemos la segunda, vareta, una cadena de separación y aquí mismo vamos a realizar 2 puntos altos, ¿sí? Nos queda así. Incluso ustedes notan aquí, no sé si lo notan, aquí se nota que se pega aún más, ¿sí? Quedando de esta manera, como una piñita, ¿ya? Se nota más, ¿ya? Eso es lo que yo siempre uso a la hora de deslizarme. No me deslizo una cantidad, sino hasta donde voy a iniciar a trabajar. Y de esa manera se nota menos. Una cadena de separación, como les digo, aquí está, ¿ya? Recuerden, estamos en la cuarta vuelta. Una cadena de separación, realizamos 2 puntos altos en el siguiente espacio, una cadenita, 2 puntos altos, ¿sí?
Ya tengo la de separación, voy al siguiente espacio y realizo las dos varetas o dos puntos altos, una cadena de separación y continúo con las otras dos en el mismo espacio. ¿Sí? Ahí. Y así vamos hasta ahora. Una cadena, voy al siguiente espacio, realizo dos puntos altos, una cadena de separación y en el mismo realizamos dos más, dos varetas o dos puntos altos más. Y esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta número 4. ¿Ya? Una cadena y continuamos hasta finalizar. Ok, aquí entonces ya finalicé, ¿verdad? Lo que corresponde entonces a mi cuarta vuelta. No se preocupen porque realmente no se les va a arrugar ni se les va a encocar. Si eso está pasando, que se les está cerrando, se les está volviendo como una coquita, deben revisar porque no están realizando entonces las cadenas de separación, ¿ya? Esas cadenas de separación precisamente son para ir ampliando el tejido de forma de que no tenemos que hacer, ustedes ven que nosotros no hacemos aumentos, ¿sí? Automáticamente en el momento en que hacemos las cadenitas de separación, esas cadenitas nos dan la opción de hacer los aumentos, ¿ya? No necesitamos nosotros hacerlo. Mire, aquí esta cadenita que yo voy a hacer aquí, ¿sí? Esto representa un aumento en mi siguiente vuelta. Yo no necesito estar aumentando. Eso es lo bueno de seguir los patrones. Los patrones ya vienen de forma de que ellos van realizando el aumento. Ustedes vieron en la primera vuelta hicimos 12, en la segunda 24 y así sucesivamente, ¿sí? Seguimos trabajando. La cuestión con el patrón es para la distribución de los puntos, ¿ya? De esa forma, como ya está distribuido, nosotros tenemos que seguir al pie de la letra para poderlo trabajar. A menos que ustedes ya quieran al final, por ejemplo, como me pasó a mí aquí, que yo no quería realizar del tamaño totalmente grande, entonces yo le quité 2 vueltas al final, ¿sí? Yo le quité 2 vueltas. Y también no terminé de hacerle esta parte de aquí. Pero digamos que eso ya es la forma de lo que ustedes desean. Aunque yo lo primero que hice fue tomar un plato, ¿sí? Un plato pando, ponerlo encima, un plato plano, ponerlo encima y ver si ya era suficiente para que cubriera. Porque pues para mí son para eso, no son decorativos como tal de la mesa, ¿ya? Pero así de este tamaño se ve hermoso. Entonces lo vamos a terminar hasta el final. Recuerden que estamos aprendiendo. Entonces, una vez más, ya tenemos aquí nuestra cadena de separación. Vamos a tomar entonces, contar 1, 2, 3. En la tercera, ingresamos el gancho, ¿sí? Y deslizamos. Ajustamos un poco. Y recuerden, vamos a deslizarnos hasta nuestro espacio donde vamos a continuar trabajando nuestra quinta vuelta. Entonces aquí deslizo, ¿verdad? Y una vez más deslizo. Como les digo, ese es el truquito que yo utilizo para que mis uniones se noten menos, ¿ya? Ya en detalle, claro que sí, se van a notar, por supuesto. Uno va a mirar dónde, y las tejedoras regularmente, hay una forma también incluso de que se note menos, que es por la parte de atrás, pero en estos casos realmente no es tan indispensable hacerlo, ¿ya? Aunque más adelante podemos realizar un tutorial donde el individual se haga de forma que no se note absolutamente nada, ni dónde inició ni dónde terminó, ¿sí? Entonces, que es solamente uno lo piensa ya por intuición. Ah, tiene que haber cerrado aquí o en tal parte, o cerró de forma diferente, ¿sí? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es, una vez más, subir las 3 cadenas, ¿ya? Y vamos a iniciar entonces nuestra vuelta número 5, ¿sí? Aquí ya está marcada. Muchas veces yo lo que hago es irlas rayando
las que yo terminé, yo les hago una rayita o un asterisco o un punto para saber dónde voy. Porque este, como les digo, es fácil y tú puedes contar. Pero hay otros proyectos que son larguísimos, donde uno debe sí o sí, como que retomar, bueno, dónde quedé. Y pues para evitar la demora, entonces yo los voy marcando muchas veces. Entonces estamos aquí en la vuelta número 5. Aquí lo que vamos a hacer es trabajar en medio, ¿sí?, de nuestras puntos de separación. Ya, entonces la vuelta número 5 se sube con 3 cadenas y aquí, después de haber deslizado, claro está. Y aquí vamos a, con nuestras 3 cadenitas, vamos a hacer un punto alto seguido. ¿Ya? O sea, aquí donde estoy, voy a realizar un punto alto aquí. Me están quedando un poquito altos esos puntos. ¿Sí? Aquí. Un punto alto. Aquí voy a realizar una cadena. Y en el siguiente espacio, acá, voy a realizar 2 puntos altos. De esto se compone nuestra siguiente vuelta. De 2 puntos altos seguido de una cadena de separación. ¿Sí? Una vez más. Recuerden, 2 puntos altos. Espérenme que me quedó grande aquí. Aquí. 2 puntos altos. Me están quedando largos. Pero como les digo, es por la costumbre de la otra aguja. 2 puntos altos. Una cadena de separación. O sea, volvimos a realizar nuestra vuelta número 2. ¿Ya? Aquí vemos. ¿Sí? Terminamos esta con 4 puntos en una separación de 2. En nuestra quinta vamos a trabajar 2 puntos altos y cadena de separación. 2 puntos altos, cadena de separación. 2 puntos altos, cadena de separación. O sea, volvimos a nuestra segunda vuelta. Y aquí ya se repite el patrón nuevamente. En la sexta vuelta vamos a realizar 3 puntos altos, cadena de separación. ¿Sí? La séptima va a ser exactamente igual. ¿Sí? Esto es con la opción de ir incrementando el tamaño de nuestro individual. Y eso es lo que vamos a realizar. ¿Sí? Deben estar muy presentes, siguiendo el patrón, como les digo, para no tener dificultad, porque si se les llega a cerrar, por alguna razón van a tener que desbaratar, soltar, porque es muy difícil después de que se cierra, tratar de que abra. Es muy difícil. Es un poco más fácil si les queda muy abierto, que también sería extraño, ¿sí? Él no tiene por qué abrir más de lo que ya normalmente les está mostrando. Si se está abriendo mucho, tal vez uno puede reducir un par de puntos, ¿sí? Eso es algo que a medida de que ustedes van practicando y practicando y practicando, créanme que le van a coger el tiro y es muy fácil, ¿sí? Usted dice, no, aquí no lo voy a hacer voy a cerrar, voy a dejarlo, voy a hacerle uno menos, voy a ponerle 2 más. Una cadenita de separación, me voy a saltar una, ¿sí? Créanme, con el tiempo eso va a ser muy fácil. Pero por ahora, seguir ese patrón realmente es algo, ¿sí? Es como lo más básico y nos ayuda a practicar. Especialmente teniendo en cuenta la cuestión de las vueltas, los aumentos automáticos que se están haciendo y, y la distribución, ¿ya? Entonces, por eso es importante ir revisando vuelta a vuelta que realmente les esté quedando. No lo hagan de tiro largo y al final esperar a ver qué pasó. ¿Sí? No. Vayan cada vuelta revisando, lo estiran, bueno, estamos bien, está quedando amplio, está muy, no sé, se está cerrando en un lado, no está simétrico, está torcido, no sé. Cualquier cosa que ustedes vayan viendo, traten de irla resolviendo de una vez. Porque no solamente les pasa a ustedes, a todos nos ha pasado y nos pasa. ¿Sí? Queremos seguir el patrón y cuando vamos a ver, me salté una cadena. Y esa cadenita después créanme que nos va a costar. Entonces, en este tipo de proyectos es algo muy fácil,
porque estamos trabajando una puntada básica y además es circular, que de alguna manera es de los proyectos circulares para mí son de los más fáciles de arreglar en caso pues tal de que no sea tan grave la situación, que no sea un punto que se me fue, se me olvidó, tienden a ser un poco más fáciles de manejar, pero pues evitemos eso. Entonces continuemos, nos vemos al final. Aquí ya finalicé. Aquí ya finalicé la vuelta número 6. Me voy cerrando ya a medida que se ve. La vuelta número, no, 5. 1, 2, 3, 4, 5. La vuelta número 5. Sí, ya tengo mi cadenita al final. Cuento 3. Y en el tercero hacemos nuestro punto deslizado. Sí, para cerrar la vuelta. Me voy a deslizar 2 más. Como ya les comenté. Sí, hasta ahí, para poder subir aquí mi primer vareta y continuar trabajando. Entonces, ya tenemos la número 5, que es esta de aquí, que necesito tenerlo cerca, que es esta de aquí, ¿sí? Y vamos a continuar entonces con la siguiente vuelta. Aquí, como ven, se cierra, aquí se cierra, se suben los 3 cadenas y empezamos a trabajar 3 puntos altos por cada espacio. Y esa misma vuelta la vamos a repetir en la vuelta número 7. ¿Ya? La nuestra vuelta número 6 vamos a hacer 3 puntos altos por cada punto de separación anterior. ¿Sí? En cada espacio vamos a hacer 3 puntos altos. 3 puntos altos con una cadena de separación. Y la siguiente vuelta exactamente igual. Subimos, cerramos, primero cerramos, deslizamos hasta donde necesitamos y empezamos a realizar 3 puntos altos con una cadena de separación, 3 puntos altos con una cadena de separación, 3 puntos altos con una cadena de separación, ¿sí? Y nos vemos entonces finalizadas hasta la vuelta número 7, ¿ya? 6 y 7 que son exactamente iguales. Ok, aquí entonces ya finalicé las 2 vueltas que les decía de 3 varetas y una separación. Entonces estamos en este momento, ¿sí? Aquí tenemos la vuelta número 5, 6, estamos en la vuelta número 7 para finalizarla, ¿sí? Entonces recuerden, siempre la cadenita del final, vamos a nuestra tercera cadena en nuestro punto alto anterior, tomamos la tercera y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Puntico deslizado. En el siguiente, otro punto deslizado. En el siguiente, otro punto deslizado. Y yo hago uno más para que me quede lo más centrado posible, ¿sí? Y así disimular las uniones, ¿sí? No sé si ahí logran ver que se va formando, ¿sí? Como una trencita encima, ¿sí? De las otras, pero ¿cómo se dice? Se disimula bastante bien el hacerlo de esa forma, ¿ya? Disimula mucho. Importante decir, hubiera sido bueno trabajarlo con la aguja número 5, porque se me está dificultando un poco, aunque puede ser porque estaba trabajando anteriormente con esa aguja, y al cambiar a veces del tamaño como que siente uno que se le hace un poco más difícil, pero todo va bien hasta el momento. Entonces seguimos con nuestra vuelta número 8, ¿sí? 6, 7, estamos aquí en este momento, habiendo deslizado, y vamos a hacer entonces la siguiente vuelta es con 2 varetas, una cadena de separación, 2 varetas o puntos altos, ¿sí? O sea, vamos a trabajar esta vuelta, la número 4, donde hicimos 4 varetas en un mismo espacio dividido de una cadena, ¿sí? Entonces subimos 1, 2, 3, ¿sí? Y aquí mismo voy a realizar un punto alto, ¿sí? Ahí está. Voy a hacer una cadena
y 2 puntos altos en este mismo espacio, ¿sí? Aquí mismo. Ya. Haciendo, quedando de esta forma. Entonces, estábamos 5, 6, 7, estamos haciendo la vuelta número 8, ¿ya? La número 8, eso es lo que vamos a hacer. 4 varetas en cada espacio divididas, ¿sí? Por una cadena de separación. Aquí nuevamente estamos haciendo, esto es para hacer más aumentos, para agrandar, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo y nos vemos al finalizar de la vuelta. No olviden la cadena de separación. Cada que hagan vayan a hacer, iniciar un conjunto de cadenas, de varetas, perdón, y al finalizar, no se les puede olvidar. Si se les olvida, esto se les va a pegar, ¿sí? Se les va a juntar y les va a quedar así. Si se les llega a olvidar alguno. Bueno, entonces, retomemos. ¿Ven? Aquí se me olvidó. ¿Ya? Aquí en el segundo debo hacer una cadena. Eso pasa, lo importante es poderlo identificar, ¿sí? Eso es lo importante, que podamos identificarlo en el momento. Una de separación, voy a el siguiente espacio, realizo 2 primero, una cadena de separación y en el mismo espacio realizo 2 más. 1 y 2, ¿ya? Continuamos, una cadena, ¿sí? 1, 2, una cadena y aquí mismo hago 2 más. 1 y 2. Así. Y esto es lo que vamos a hacer hasta llegar aquí. Ok, entonces aquí ya finalicé mi vuelta número, saqué la número 8, ya hemos dicho, 5, 6, 7, 8, sí. Mi vuelta número 8, recuerden que es de 4 varetas, 4 puntos altos, en cada espacio separados por una cadena, ¿sí? Entonces, aquí al final, nada más les recuerdo, no se olviden de hacer esa cadenita. Importante porque si no la hacen, eso se les va a juntar. Vamos a nuestra tercera cadena de nuestro primer punto y vamos a cerrar allí con un punto deslizado, ¿sí? Que es el cierre. Y nos vamos a deslizar 2 puntos más hasta llegar aquí, ¿sí? Que es donde voy a iniciar a trabajar a partir de aquí. Entonces, ¿qué nos dice nuestra siguiente vuelta? Voy a secarlo. Un poco más, listo. Entonces, estamos aquí en nuestra vuelta número 8, ¿verdad? Entonces, él va girando, ¿sí? Estamos aquí, 5, 6, 7, 8, aquí nuestra vuelta número 8. Y ahora vamos a continuar con la vuelta, ¿sí? Donde hacemos 2 varetas, una cadena, 2 varetas, una cadena, 2 varetas, en cada espacio, contando, por supuesto, el espacio que queda en el medio de las 2 varetas, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí, espérenme que se me pierde, aquí. Vamos a trabajar las 2 varetas en cada cadenita de separación, ¿sí? Tanto en el medio de las varetas, ¿sí? En este medio como en el espacio,
¿sí? Vamos a trabajar aquí en cada uno de estos dos cadenas de dos varetas, perdón, ¿sí? Vamos a trabajar dos varetas, dos varetas, dos varetas durante toda la vuelta y vamos a tener de estas 2 vueltas en total, ¿sí? Voy a que se me pierden. La vuelta número 9 y la 10 corresponden exactamente a lo mismo. ¿Y ustedes dónde lo pueden verificar? Miren, aquí inicia con 3, una cadena al lado, aquí inicia con 3, una cadena al lado y ve una vareta al lado y cadena. 2 varetas, cadena. 2 varetas, cadena. 2 varetas, cadena. Esta vuelta, la vuelta número 9 y la vuelta número 10 son exactamente iguales, ¿sí? Entonces, iniciemos realizando, ¿sí?, nuestras 3 cadenitas. 2, 3, se suelta mucho, no se preocupen que eso pasa. Y aquí en mi primer espacio voy a realizar una vareta más, porque recuerden que esta subida funcionan como vareta, ¿ya? Una cadena de separación y voy al siguiente espacio y realizo 2 varetas, 1 y 2, ¿sí? Una cadena y 2 varetas en mi siguiente espacio. Aquí estamos trabajando en el medio de las 2 varetas. Siempre que se haga una cadenita, ¿sí?, ya sea en el medio, en la esquina, donde sea, es en este patrón, es con la intención de allí poder trabajar en la siguiente vuelta de realizar puntos altos, ¿sí? Esto es lo que nos da el aumento. Una cadena y acá 2 puntos altos. Bueno, aquí un detalle. Como ustedes ven, aquí ya tengo un tamaño, ¿sí?, bastante grande. Aquí ya estoy teniendo un tamaño bastante grande. Incluso yo creo que ya se asemeja a este tamaño, ¿sí? Como ven ahí. Si ustedes gustan, en este punto pueden realizar la siguiente vuelta y medir su plato, ¿sí?, para saber si realmente quiere más grande, porque recuerden que aún nos falta este bordado al final, que es lo que nos da nuestro diseño de bolero al final, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que nos falta esta parte, si ustedes ya no lo quieren agrandar más, pueden terminar esta vuelta y dejarlo allí, no hay ningún problema. Pero, bueno, perdón, nos faltaría una vuelta más de 3, ¿sí? Para que nos quede exactamente igual, para que el diseño no se pierda, ¿ya? Uno puede reducir vueltas, porque como le digo, aquí se repite la misma vuelta, la 9 y la 10 es exactamente igual. Incluso la 11 y la 12 son exactamente iguales, ¿sí? También, que son de 3. Entonces yo aquí puedo reducir una vuelta, al igual que en la de 3, ¿sí? Dejo una vuelta de 2 para la número 10 que estamos, perdón, 9 que estamos trabajando, y la 10 ya la hago de 3, ¿sí? Espero no confundirlos. Pero bueno, continuemos. El hecho es, o lo importante aquí es, que a este punto pueden ya medir su plato para saber si ese tamaño lo desean. Y en la siguiente vuelta, en vez de repetir esta de 2, se hace ya una de 3. De 3 varetas, una cadena. 3 varetas, una cadena. Yo, por supuesto, voy a continuar con todo el diseño hasta el final. Ok, entonces aquí ya finalicé. Voy a cerrarlo de una vez. Recuerden, 1, 2, 3, su tercera cadenita y deslizamos hasta el siguiente espacio donde vamos a trabajar. Bueno, hay algo que yo les acabo de decir, pero yo siento que tampoco lo voy a hacer. Como ven aquí, él ya para mí tendría un tamaño lo suficientemente grande y estamos en la vuelta número 9. ¿Sí? Estamos en esta vuelta. Yo aquí todavía no he hecho el doble, que les dije que nos veíamos aquí al finalizar la vuelta número 10, pero tengo la 9 y ya veo que está muy grande. Incluso voy a hacer la prueba con un
plato. No se me burlen, por favor, de mi vajilla. Entonces, como ven allí, sí, ya el plato es lo suficientemente, o sea, cubre lo suficiente, sí, para mí en este caso. Eso es lo que yo hago. Yo siempre voy midiendo, porque esto es de acuerdo al gusto. No necesariamente el patrón no tiene que seguirlo estrictamente, aunque en este espacio sí podemos hacer excepciones, porque como les digo, se está repitiendo el patrón. Ya, si por acá hubiera alguna puntada especial o algo necesario o exclusivamente necesario para poderlo finalizar, necesitaríamos continuar hasta el final. Pero en este caso podemos omitir la vuelta número 10 y la vuelta número 11 y pasar a la vuelta siguiente, ¿sí? A la 12, que solamente es continuar, ¿sí? Haciendo, aguantémoslo de nuevo, perdón, espérenme, ahí. Que lo que necesitamos hacer es continuar, subir, deslizamos y hacemos 3 puntos altos en cada espacio, una cadenita de separación, 3 puntos altos. ¿Para qué? Para que nos quede exactamente igual esta última vuelta y poder trabajar nuestro bolero del final, ¿sí? Perdón. Y poder trabajar nuestro bolero del final. Esa es la intención. Porque como les digo, para mí ya es suficientemente grande porque eso es para mí, ¿sí? Lo estoy haciendo para aquí, para mi casa. Entonces realmente no necesito que sean tan grandes. Aquí me estarían faltando, imagínense, 3 vueltas. 3 vueltas a partir de aquí, de 3 vueltas más el bordado. Yo entiendo que hay vajilla que son bastante grandes. Entonces, por eso el diseño de esa manera. Pero como les digo, esa es la ventaja que nos da este tipo de diseño. Podemos reducir. Y eso es algo que uno como principiante puede ir haciendo, ¿verdad? Ir modificando algo precisamente a la necesidad. Entonces, quitemos esto, ¿sí? Y vamos a continuar entonces con lo que sería, ya les dije, voy a omitir esta vuelta, voy a omitirla, la número 10 y la número 11, y voy a pasar a la vuelta número 12, ¿sí? Si ustedes desean, las hacen, sencillo, a donde terminamos, nos falta otra vuelta de 4, incluso, miren, aquí tengo un error, no sé qué me pasó aquí, miren, hice 4 y son 2, soy medio borracha, yo sí, ¿por qué me quedan tan juntos? Claro, es por eso. Aquí está la cadenita de separación y vuelvo y lo hago, ¿sí? Son detallitos que uno puede notar y aquí mismo corregir, afortunadamente. Ahora sí. Sí, algo pasa, quedó extraño. ¿Ya? Entonces, aquí sencillamente, si ustedes desean continuar con ese diseño, van a hacer una vuelta más de 2, tal cual, ¿sí? Como yo me voy a saltar esa parte, voy a continuar, ¿sí? Subiendo, entonces aquí las 3 cadenas. Recuerden que ya deslizamos. Estas cadenitas van a ser nuestra primera vareta. Y vamos a hacer aquí mismo 2 más, para un total de 3. ¿Ya? Así. Una cadena. Y en el siguiente realizamos 3 varetas. Puntos altos. ¿Sí? 3. Una cadena. En el siguiente espacio. 3 puntos altos. Una cadena y aquí en el siguiente espacio 3 puntos altos. Una cadena, ¿sí? Y así voy retomando este diseño, ¿ya? Entonces él tiende como a quererse como bolerear, pero ustedes deben estirarlo bien, ¿sí? Estirarlo suficiente como para ver que en efecto no tienen boleros, ¿sí? Que sea
que les quede plano, totalmente plano, ¿ya? En este punto debe quedarles plano. Si esto se les está recogiendo de esta manera, revísenlo porque es muy posible que se hayan comido las cadenas de separación, ¿ya? Entonces yo voy a continuar haciendo mis 3 varetas. Una cadena. Ok, entonces aquí como ven ya finalicé y van a notar, miren, que él se está como haciendo boleros, ¿sí? Si esto les pasa, no se asusten. Sencillamente lo que deben hacer es estirarlo bien, ¿sí? Todo. Y él les debe tomar la siguiente forma, ¿sí? O sea, les debe quedar plano al momento de ponerlo en la mesa o estirarlo, ¿ya? Entonces, como les digo, ya para mí en esta vuelta ya es suficiente. Yo lo voy a dejar de esta manera. Probemos una vez más el plato. Ya les dije, no me tomen de recocha. Entonces, aquí está. Como ven, para mí es incluso más que suficiente porque ya está sobresaliendo. Pero digamos que tal vez tenemos por allá una bandeja que es cierto y nos gusta y bueno, lo usamos, no hay problema. Entonces ahora voy a proceder a hacer lo que es el bolero de la parte de afuera. Ese bolero, no caí en cuenta, pero ese bolero tengo ganas de trabajarlo con una aguja más pequeña, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese bolero lo que va a hacer es ajustar de alguna manera toda esta zona de aquí. Entonces él lo que va a hacer es, como dice, el borde final, donde nos va a ayudar a recoger un poco el trabajo y en la terminación, ¿ya? Entonces creo que voy a trabajar con la aguja número 5, la anterior a esta, para cerrar. Aquí que seguimos de acuerdo a nuestro patrón. Recuerden que emitimos 2 hileras, ¿sí? Yo emití la número 10 y la 11, salté a la 12, o sea, estoy en este instante, estoy aquí, ¿sí? Aquí, terminado, aquí en este instante, aquí, estoy en este punto de aquí exactamente, ¿ya? Entonces, a partir de aquí, lo que vamos a iniciar es hacer cadenetas, ¿ya? Aquí se cierra, aquí se cerró y vamos a hacer cadenetas, 5 cadenetas y vamos a cerrar en el punto, en la cadenita que dejamos de separación en la vuelta anterior, ¿ya? Ahí. Ya, 5, si quieren las cuentas, son 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Primero van las cadenas y después vamos a realizar los puntos altos. ¿Ven? Por eso la importancia de revisar exactamente dónde inicia cada vuelta. ¿Ya? Esta vuelta inicia aquí, aquí con estas cadenitas, las vamos a hacer primero. ¿Ya? Entonces recuerden que son 5 cadenitas. Cada 3, exacto, cada 3 puntos altos, 5 cadenitas, 5 cadenitas, 5 cadenitas. Iniciemos. Entonces aquí me voy a deslizar, ¿sí? Lo voy a hacer una vez más. Me voy a deslizar hasta aquí. ¿Ya? Como les digo, voy a cambiar de aguja. Y aquí voy a empezar a trabajar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué estoy haciendo? Yo lo que estoy haciendo es exactamente esta parte de aquí. Si logran notar. ¿Ya? 5 cadenas, cada 3 puntos. Pero aquí le hice en el 2, omitan esta parte. Pero la cuestión es esta. Va a quedar en la cadenita de separación. ¿Sí? Entonces, de aquí ya tengo mis 5 cadenas.
voy hasta la cadenita que fue la de separación, o si quieren cuenten 3, 1, 2, 3, en la cuarta, ahí van a hacer la unión o un punto deslizado, ¿sí? De esta manera, un punto deslizado, así, ¿ya? Y eso es lo que toman. ¿Qué pasa? Yo siempre tengo una dificultad, o algo me pasa siempre, como ven aquí, que es con esta partecita de aquí, ¿ven? Que queda como el hueco, ¿ya? Entonces, en vez de tomar una sola, vamos a tomar las 2 cadenitas, ¿sí? De este punto. Las 2 cadenitas, bueno, las 2 hileritas son estas 2 cositas, esta y esta, no solo la de atrás. Vamos a tomar las 2. Entonces la ponen por atrás y la ponen al siguiente, ¿ven? Toman las 2. Y ahora sí, toman la lazada y hacen el punto deslizado hasta el fondo. Y apretan, ajusten lo más que puedan, ¿sí? Queda mucho mejor, ¿ya? No se nota. Esa es la idea, que nuestras uniones o todo lo que se haga quede parejo, de forma que no se note demasiado, ¿sí? Nuestra unión. Aquí ya sería mi primer cadena. Voy para la segunda, tercera, 4 y 5. No es una obligatoriedad cambiar la aguja. Ustedes pueden continuar con la aguja que venían trabajando, sino que para mi gusto lo quiero quiero bien apretadas. Esta parte de aquí lo quiero bien ajustado y por eso cambio la aguja a una más pequeña. Número 5 es la que estoy usando ahorita para hacer el bolero. Entonces, una vez más contamos 1, 2, 3 en la cuarta. Recuerden que no tomamos una sola, sino que se toman las 2, ¿sí? Las 2. Y hacemos un punto deslizado y apretamos, ¿ya? Una vez más, hacemos 5 cadenas de una, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Contamos 3, 1, 2, 3 y en la cuarta hacemos nuestro punto deslizado tomando las 2 laditos de esa cadena de separación. Y ajustamos. 5 cadenas, 5, nuestros 3 puntos y en la cuarta tomamos las 2 cadenitas, ¿ya? Y esto es lo que nos va haciendo ella de espacios. En estos espacios vamos a trabajar en la siguiente vuelta estos puntos altos que vemos aquí, ¿ya? Entonces continuemos hasta completar toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, aquí ya finalicé, ¿sí? La ronda de las, sí, de donde hemos quedado, sí, de esta parte, yo lo ubico, aquí. Estamos aquí en la vuelta, sí, de las cadenitas, ¿verdad? Entonces ahora, aquí al finalizar, si ustedes notan, si ustedes ven, hay 2 cadenitas y este palito que ustedes ven aquí, como atravesando de lado a lado, este palito es un punto alto, solamente que para completar, ¿sí? Las 5 cadenitas. ¿Por qué? Porque necesitamos iniciar en el medio. Y ustedes dirán, ¿por qué iniciar en el medio? Porque es la forma más fácil de cerrar cuando tenemos este tipo de tejido, ¿sí? No podemos cerrar donde iniciamos porque va a quedar tal vez muy alto, ¿sí? Entonces es más fácil ponerlo en el punto máximo, que es lo que yo he entendido, ¿sí? Ponerlo en el punto máximo y a partir de allí, ¿sí? Finalizar. Ok, entonces aquí yo ya finalicé, ¿sí? Lo que es mi vuelta de las cadenitas,
ya la finalicé por completo, ¿sí? Ahorita les muestro un plano un poco más amplio. No se preocupen si les está quedando ondeado, solamente traten de tocarlo de forma que los puntos se acomoden, se ajusten, ¿sí? Entonces, de acuerdo a nuestro patrón, si voy a, no sé qué dice la aguja. Bueno, voy a mostrarles entonces qué sigue. Aquí, como ustedes ven, aquí en el final de las cadenitas, ¿sí? Aquí en el final, ustedes notan que antes de hacer la unión hay dos cadenitas nomás y hay este palito que está atravesando de lado a lado. Ese palito es un punto doble, ¿sí? Un punto alto, perdón. Sí, un punto doble, punto alto. ¿Por qué? Porque la idea es regresar a este punto, ¿sí? Y a partir de aquí empezar a trabajar los abaniquitos. ¿Por qué? Porque posiblemente en esta zona de acá, si uno cierra, ¿sí? Va a quedar muy alto y no necesitamos que eso suceda o de estarnos deslizando, ¿sí? Habría que cerrar y deslizarse hasta el punto alto y arrancar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los patrones, y he visto muchos de esa misma forma, se hacen dos cadenitas o las que estén allí y se hace un punto alto desde donde vamos a cerrar esa vuelta. ¿Para qué? Para iniciar nuestra última vuelta, ¿sí? En este punto. Entonces, estando allí, ¿sí? Yo voy a realizar, esta es la última, voy a realizar las dos cadenitas, una y dos, y aquí voy a realizar el punto alto, donde inicié, o sea, aquí, en esta cadenita. ¿Ya? Entonces tomamos la lazada y vamos a la cadenita y hacemos, introducimos el gancho. Aquí me quedó un poco ajustado, este gancho está bastante amplio, hay que hacerle fuerza, listo, y hacemos el punto alto, ¿sí? Quedándonos así, ¿ya? Entonces él completa, ¿sí? El abanico, ¿ya? Aquí sencillamente me está quedando como un poquito grande. Quiero tomar las dos, no una sola. Quiero tomar las dos cadenitas, ¿sí? Para que quede un poquito más fuerte ese punto. Ok. Creo que ahí. ¿Sí? Y hacemos mucho mejor, ¿ya? Ahí. Entonces aquí ya tenemos, ya subimos las tres cadenitas y vamos a empezar a trabajar lo que serían puntos altos en cada uno de nuestros abanicos, saltando uno. Entonces aquí ya tenemos las tres cadenitas, continuamos haciendo, vemos que ya tenemos de nuevo 1, 2, 3, 4 puntos altos, ¿sí? Los vamos a hacer aquí en el espacio que nos quedó del punto alto que acabamos de realizar, ¿sí? Entonces vamos a hacer dentro de este espacio 4 puntos altos, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Recuerden que la cadenita de subida cuentan como un punto, o sea, son 5. ¿Por qué vamos a hacer así nomás? Porque cuando terminemos la vuelta, así que lleguemos aquí, vamos a completar el resto. En total son 8 puntos altos por cada abanico, ¿ya? Ustedes ahí los pueden contar, son 8. Pero entonces, ¿qué sigue? Ya tenemos, ¿sí? Nuestros 5, ¿sí? Las cadenitas, recuerden, y los 4 puntos altos. Tenemos 5. Vamos a ir a la siguiente cadenita. Como ven aquí, hay 1, 2 y 3. Aquí arriba vemos un puntico, ¿sí? Más oscuro. Ese puntico significa que ahí vamos a cerrar con un punto deslizado. En la tercera cadenita, ¿sí? Ustedes lo cuentan. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la tercera cadenita. Recuerden que no es la de cierre de acá abajo, no, sino a partir de esta. Mira, que se nota aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ven? Entonces voy a ir a la tercera. 1, 2, 3.
voy aquí a mi tercera cadenita y yo no tomo solo esta, ¿sí? Si ustedes quieren lo pueden hacer, pero a mí casi no me gusta. Cuando yo voy finalizando los trabajos, me gusta trabajar con las dos, ¿sí? Personalmente me gusta que sea así, se nota menos la unión, ¿ya? Y allí ajustamos un poco, no voy a cerrar. ¿Por qué? Porque si cierro implica que me va a quedar también un espacio. Lo vamos a dejar así, ¿ya? Ahí solamente vamos a ajustar lo suficiente y listo, ¿ya? Quedando de esta forma. Vamos de nuevo al patrón, ¿sí? Y el patrón que nos muestra, estamos aquí, ¿verdad? Entonces aquí vemos que a partir de allí tenemos las cadenitas anteriores, las que ya hicimos, o sea, estas de aquí ya están. Y aquí continúa entonces realizar puntos altos, que en total son 8 puntos altos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces aquí donde estamos, yo trato de dejarlo lo más apretado posible. Tomo la lazada y voy a este espacio, ¿sí? A la siguiente, ¿ya? No en este mismo, no. Este es para que haga el abanico, ¿ya? Entonces vamos al siguiente punto, siguiente espacio, perdón, y hacemos 8 puntos altos, ¿ya? 8 en total. Llevo 2, aquí son 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? 2, 4, 6, 8 en total, haciéndonos el abanico, ¿sí? Se ve hermoso, una cosa muy linda realmente. Y a partir de aquí empezamos a repetir lo que hicimos aquí, ¿verdad? Vamos a nuestra siguiente cadenita, ¿ya? Contamos 3, 1, 2, 3, tomamos las dos cadenitas de la parte de atrás, ¿sí? Tanto esta como esta, ¿sí? Y hacemos un punto deslizado, aquí está apretadito, ahí, sin cerrar, lo ajustan lo más que puedan y listo, ¿ya? Recuerden, estamos siguiendo el patrón, ¿ya? Ya hicimos esta parte de aquí, esta parte, estamos aquí, ¿sí? Estamos aquí, exactamente aquí. Y vamos a continuar entonces con los 8 puntos altos. En la siguiente deslizamos, ¿sí? Para continuar realizando los siguientes 8 puntos altos, deslizamos, 8 puntos altos, deslizamos, 8 puntos altos. Y esto vamos a hacer toda la vuelta hasta llegar aquí, ¿sí? Hasta este punto de aquí. Entonces, dos, cuatro, seis, siete. 8. 1, 2, 3. Ok, nos encontramos entonces ya en nuestro punto deslizado final, se puede decir, de los abanicos. Entonces estamos aquí, ¿sí? Estamos en este momento, estamos aquí. Y vamos a completar entonces
el conjunto de 8, recuerden que al inicio hicimos 5, nos faltaron estos 3. Esos 3, entonces, los vamos a realizar, por supuesto, acá para completar los 5 que ya tenemos y completar los 8. ¿Sí? Entonces, ya después de haber deslizado, vamos a completarlos. 1, ¿sí? 2 y por último 3, ya quedando así de esa forma. Ahora entonces, para cerrar, porque ya aquí ya finalizamos nuestros abanicos, para finalizar lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a girar nuestro tejido. Si ustedes gustan, pueden trabajar con una aguja más pequeña, porque si es como en mi caso, que se cerró bastante, si están bastante cerrados los ojitos o las cadenitas, no hay problema, lo pueden hacer con otra aguja, porque esto ya es para finalizar. Aquí la cuestión es ingresar el gancho por estos dos, por esta cadenita completa, ¿sí? No por una sola, por las dos. Vamos a ingresarlo, ¿sí? Ahí, por los dos. Y esta tira la vamos a dejar por el frente, ¿sí? Que nos quede por el frente. Vamos a insertar nuestro hilo y lo vamos a deslizar hasta el otro lado, de esta forma, ¿sí? Aquí toca ajustarlo de forma que no quede tan apretado, ¿sí? Es lo que vamos a hacer. Entonces, él lo que hace es crear, ¿sí? Como la opción de la cadenita nuevamente, ¿ya? Aunque aquí no se nota tanto porque nos falta todavía un paso, el cual es, van a estirar un poco. Vamos a cortar, bueno, estírenla bastantico, porque aquí necesitamos usar la aguja lanera. Estírenla, saquen el pedazo que no necesitan. Y la aguja lanera, antes, si digamos les quedó muy corto, ¿sí? Ingresen la aguja lanera por esta cadenita que está aquí, ¿sí? Seguida de acá, esta que está aquí. La van a insertar, ¿sí? Y luego le pasan el hilo y lo pasan de un lado al otro, ¿ya? Haciendo, como ven aquí, ¿sí? Que queden las cadenitas exactamente igual, o sea que no se les va a notar donde finalizaron, ¿ya? Ustedes lo organizan, ahí le hacen los últimos retoques y listo. ¿Ven? Yo, para totalmente finalizar el trabajo, yo lo que uso es un pegante, super glue o como le llamen ustedes. Aquí atrás, bien atrásito aquí del hilo que me quedó, le voy a poner un puntico, como les digo siempre, un puntico de este pegante, que no se note en lo posible, ¿verdad? Y corto a partir de allí, bien pegado lo que más puedo, para disimular esa esquina, ¿sí? Y ahí no sé si notan pues que no se ve. Ok, mis queridos, como pueden ver, este es el resultado final de nuestro hermoso individual, ¿sí? Siguiendo un patrón. Recuerden que yo a este patrón le reduje 2 vueltas, porque como les dije, es el tamaño que para mí es suficiente, no necesito más. Al hacer el cierre como tal, miren aquí, es exactamente aquí, se está notando en ese momento por el espaciocito que nos queda, pero no por la unión como tal, ¿sí? Realmente queda algo muy fácil de disimular. Les quiero dar una recomendación para próximos trabajos o proyectos: trabajar con una aguja más pequeña de la que recomienda el hilo, para que quede más ajustado, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, aquí les tengo el ejemplo. Trabajé, ¿sí? La misma cantidad de vueltas, ¿sí? Exactamente el mismo. Bueno, aunque tengo una cosita que les voy a mostrar. Y ustedes pueden apreciar que el uno es más pequeño que el otro, ¿sí? La única diferencia fue que trabajé con una aguja más pequeña. Y otro detalle, aquí para mí al cerrar, que ¿dónde estás? Espérenme que ni se nota casi.
pero sí quiero mostrarles algo que me pasó al cierre, en lo cual tuve que improvisar un poco. No lo encuentro. Tuve que improvisar porque me faltó un espacio para terminar aquí. No, aquí no es. Aquí. No sé si ustedes logran notar, sí, aquí hay una diferencia en estos dos abanicos de aquí. ¿Qué pasó? Al finalizar, cuando llegué aquí, me di cuenta que me faltaba una vueltica de cadenas, sí, precisamente para poder hacer el punto deslizado y que me quedara este espacio, sí, como ustedes ven, aquí no lo tiene, en este medio de dos abanicos, que tuve que improvisar, porque siendo sinceros, dije, bueno, mostrémoslo porque puede pasar. Lo que hice fue reducir un punto alto, o sea, aquí quedó con 7 en vez de 8, y en ese número 8 lo que hice fue, junto con la unión de la vuelta anterior, hacerle el deslizado ahí y continuar haciendo los 3 puntos que me faltaban para finalizar. Se los muestro porque puede pasar. Entonces, sencillo, lo ideal es soltar, ¿sí? Incluso, miren, aquí está el error. Miren, aquí ya también está precisamente en el inicio. ¿Sí? Yo debía hacer las 3 cadenas, ve, las 5 cadenas y unirlas aquí, ¿sí? En este de aquí, miren. No, las uní en el siguiente. No debe haber hecho eso, ¿sí? O me faltaron, sí, las 3 cadenitas, las 3 de aquí y las otras 3 que unieran acá, ¿ven? Realmente, esto me encanta el crochet. El crochet es algo muy preciso. Entonces, si nos está sobrando, nos está faltando algo, fue porque en alguna vuelta anterior algo pasó. ¿Sí? Se los quiero mostrar a modo de que lo puedan corregir. ¿Sí? O si decían dejarlo así, que no se note. Como les digo, me costó ahí buscarlo, realmente. Pero pues eso caminando rápido no se ve. Bueno, espero les haya gustado. No olviden comentar, por supuesto, darle me gusta, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Estaré muy atenta a cualquier duda, cualquier inquietud. Y bueno, nos vemos en una próxima.